¿verdad? ¿Me pueden decir hasta dónde nos quedamos en reguladores abióticos? Reguladores abióticos. Los que se van a presentar en los ecosistemas, como por ejemplo las especies, aquí dice especies clave, que cumplen un papel importante en la estructura de la comunidad. Por ejemplo, vimos los castores, ¿verdad?, que son reguladores bióticos, que tiene en cada época del año como que marcan ellos, marcan cada época del año. En el caso de los castores van a construir represas en los cauces de los ríos. Recuerden que los castores pues, se encuentran en lugares donde hay ríos de aguas templadas, ¿no? Un poquito más frías, ¿sí? Y ayudan a disminuir el flujo del agua, con el cual lo invaden áreas para que ahí sobrevivan otras especies. Y bueno, ya las demás especies se dan cuenta que están en una época del año en la que se pueden reproducir, en la que se puede vivir, tener sus crías. Funcionamiento de los ecosistemas, ¿cómo fluyen? ¿Qué necesita una fuente de energía? Bueno, van a fluir a través de componentes del ecosistema, mantienen la vida, movilizan el agua, los minerales y otros componentes físicos del ecosistema. Es decir, el funcionamiento de los ecosistemas depende de los factores abióticos, ¿sí? Como es todo lo que viene siendo los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el fósforo, del azufre, etc. ¿Okay? Entonces, sin esos factores abióticos, los ecosistemas no funcionarían, ¿sí? Porque requieren de eso. Por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Cada ciclo del agua que se presenta cada año, ¿verdad? En algunos ecosistemas, en otros llueve muy poco, ¿verdad? A pesar de que llega el ciclo del agua en el tiempo de agua, en el verano, principalmente, y son los marcadores biológicos. ¿Okay? Entonces eso va a hacer que los ecosistemas funcionen de tal manera que haya comida, que haya vida, que haya alimento, que se reproduzcan, etc. ¿Okay? Reguladores bióticos, fuente de energía, diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua y el aire a los organismos y unos seres vivos a otros hasta que vuelven cerrándose el ciclo al suelo o al agua o al aire. Esto sería, por ejemplo, aquí tenemos todo viene a partir de la energía del sol. ¿Okay? Entonces está el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el oxígeno prácticamente van juntos, ¿verdad? Y el ciclo del fósforo entre otros. Va a proporcionar calor, es decir, proporciona energía. Elementos químicos del ecosistema. Los seres vivos están formados por elementos químicos que en su totalidad
suponen más del 95% del peso de los seres vivos. La transferencia cíclica de los elementos son los ciclos de los elementos más el flujo de energía. Es decir, aquí recordemos en las cadenas y pirámides Stokes, el flujo de energía, ¿verdad?, se va a transferir y es de manera cíclica, siempre, pero obviamente también tomando los factores abióticos, porque si no hay suficiente agua, los productores, pues habría pocos productores de energía, que son las plantas. Entonces, ese flujo de energía se va sucediendo de un nivel o de un eslabón de la cadena a otro. ¿Okay? La energía utilizable por los organismos es la que se encuentra en los enlaces químicos uniendo los elementos para formar las moléculas. Pues esto es como les decía, a través de lo que nos alimentamos, sobre todo en un ecosistema en donde no hay pues viviendas, por ejemplo, nosotros que formamos parte de una sociedad, de una población, ¿verdad? Tenemos animales y les damos de comer, pero si están en un estado natural, la naturaleza es la que va a proporcionar el alimento. La naturaleza es la que va a proporcionar la energía. ¿Okay? Ciclo del carbono. Bueno, el ciclo del carbono es el elemento básico en la formación de las moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y todas las moléculas orgánicas que van a estar formadas por cadenas de carbonos enlazados entre sí. Bueno, no es otra cosa, jóvenes, que el proceso fotosintético, porque ahí hay una transferencia de energía, ¿verdad? En la cual hay una transferencia de gases, sobre todo de gases. Las plantas absorben el dióxido de carbono atmosférico, pero también a partir de las raíces toman el agua y las sales minerales, pues no es otra cosa que la savia bruta, ¿verdad? Que una vez con el dióxido de carbono, la luz solar y el agua la van a transformar. Esa energía luminosa la van a transformar en energía química. Entonces ahí va a haber un proceso, un intercambio de gases. Nosotros, las plantas aquí. Este es el ciclo tanto del carbono como del oxígeno. ¿Okay? Las plantas capturan el dióxido de carbono para producir oxígeno. Nosotros inhalamos el oxígeno para producir el dióxido de carbono y es un ciclo. ¿Okay? Bueno, dice, el dióxido de carbono a la atmósfera se hace cuando en la respiración los seres vivos oxidan los alimentos produciendo dióxido de carbono. En el conjunto de la biosfera, la mayor parte de la respiración la hacen las raíces de las plantas y los organismos del suelo. Los seres vivos acuáticos toman el dióxido de carbono del agua. La solubilidad de este gas en el agua es muy superior a la de otros gases, como por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno, porque reacciona con el agua formando ácido carbónico. El ciclo del oxígeno, ¿sí? Abastece las necesidades de todos los organismos terrestres, excepto las plantas, porque las plantas utilizan el dióxido de carbono. ¿Okay? Organismos terrestres que lo respiran para su metabolismo, además
cuando se disuelve en agua, cubre las necesidades de los organismos acuáticos. Recordemos que en el mar, en los lagos, en los ríos, existen algas, que son las que van a proporcionar el oxígeno. Los animales que viven ahí emiten dióxido de carbono. Por lo tanto, con el proceso de la respiración, el oxígeno actúa como aceptor final para los electrones retirados de los átomos de carbono de los alimentos. ¿Ok? El producto es agua. Parece ser que nosotros hicimos un pequeño experimento el semestre pasado. ¿Recuerdan? Cuando nos tapamos la nariz y la boca. ¿Alguien recuerda eso? ¿Por qué si no lo hicimos? ¿No lo hicieron? No, profa. Hicimos, bueno, los del J hicimos lo de una planta acuática, ¿no? Sí, nosotros también. No, pero aparte, yo les dije cuando estábamos viendo el tema de respiración, les dije que el producto final de la respiración es el inicio de la fotosíntesis. ¿Ok? Necesita la fotosíntesis. Dióxido de carbono, agua y luz solar. ¿Ok? Nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el producto final de la fotosíntesis? Glucosa y dióxido de carbono. ¿Ok? Ahora, el producto final de la respiración es el oxígeno. Vamos a despedir. El producto final de la respiración va a ser dióxido de carbono más vapor de agua. ¿Lo comprobamos? A ver, tállense así un poquito sus manos. Y nos vamos a cubrir la cara no, la nariz y la boca. Hasta que yo les diga que dejan de hacerlo. ¿Lo hicieron o no? Calientitas, yo las siento calientitas. También. ¿Qué más sintieron aparte? Como que sudaron, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, cuando inhalamos el oxígeno, despedimos dióxido de carbono y vapor de agua. Eso es lo que nos están demostrando en el ciclo, lo que nos dijeron ahí. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Bueno, comparto pantalla. ¿Ok? Ajá. Dice, la vuelta del dióxido de carbono a la atmósfera hace cuando en la respiración los seres vivos oxidan los alimentos produciendo dióxido de carbono. Nosotros, los del reino animal, los que pertenecemos al reino animal. En el conjunto de la biosfera, la mayor parte de la respiración la hacen las raíces de las plantas. Es decir, las raíces, por medio de ellas respiran, ¿no? Pero en las hojas captan el dióxido de carbono, ¿ok? Los organismos del suelo. Los seres vivos acuáticos toman el dióxido de carbono del agua. La solubilidad de este gas en el agua es muy superior a la de otros gases, como ya les había mencionado, como el oxígeno, el nitrógeno, porque reacciona con el agua formando ácido carbónico. Bueno, aquí está todo el ciclo, ¿verdad? ¿Cómo está? Aquí están integrados, de hecho,
la mayoría de los ciclos. El ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre y pudiera ser que también el ciclo del agua. A partir de cuando nosotros, o sea, cuando respiramos, no solamente despedimos dióxido de carbono, sino también emitimos energía. ¿Ok? Esa energía la tenemos, pues sí, a través del proceso de respiración, porque recuerden que ese oxígeno se va a los pulmones y de los pulmones, cuando se hace la respiración celular, se va al torrente sanguíneo. El corazón es el que impulsa, porque del corazón sale sangre oxigenada a todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Pero esa sangre oxigenada sale de los pulmones. Si no tenemos suficiente oxigenación, pues simplemente nos morimos. ¿Sí? A pesar de que tenemos energía de los alimentos. Pero si no hay esa energía suficiente que nos proporciona la respiración, pues no vamos a poder sobrevivir. Dice, en el proceso de la respiración, el oxígeno actúa como aceptor final para los electrones retirados de los átomos de carbono de los alimentos. ¿Ok? Ya acabamos de hacer. Pero aquí tenemos el ciclo del nitrógeno. Esto que les estoy presentando, jóvenes, es que no sé cuál siga, si no me voy a perder. El ciclo del oxígeno se completa en la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz para alejar los electrones respecto a los átomos de oxígeno de las moléculas del agua. Los electrones reducen los átomos del oxígeno de las moléculas del agua. Pues es prácticamente lo que ya les había comentado. ¿Okay? Bien, vamos con el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es de importancia para todos los organismos. En el ciclo del nitrógeno implica varios pasos, por decirlo así. La amonificación, degradación de compuestos orgánicos nitrogenados a amoníaco o ion amonio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es amonificación? ¿Alguien sabe qué es amonificación? ¿No? Bueno. Dice que es la degradación de los compuestos orgánicos nitrogenados al amoníaco o amonio. Así es. Es decir, que del amoníaco, ¿verdad? Se van a todos esos compuestos, las heces de cada uno de los organismos pasan al suelo, se convierten en amoníaco y lo degradan. ¿Quién los van a degradar? Van a ser las bacterias nitrificantes. ¿Ok?
es la oxidación de amoníaco, es decir, van a degradar el amoníaco, porque cuando se degradan todas esos desperdicios, incluso en las coladeras hay una gran cantidad de amoníaco, ¿sí? De la basura, de esos contenedores de basura de los basureros, se puede generar energía. ¿Okay? Entonces, en el caso de la amonificación viene del amoníaco, cómo es de que se va degradando todos esos compuestos orgánicos, se degradan y salen esos gases, se convierten en amoníaco, ¿sí? Y después las bacterias nitrificantes las descomponen en nitritos y nitratos para que cuando vengan los rayos, cuando viene el ciclo del agua, lo fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo. ¿Okay? La asimilación es la conversión de nitratos a amoníaco y su incorporación a compuestos orgánicos. Es decir, que ya todo eso es obviamente abono para las plantas. Son los minerales que las plantas absorben pues para poder vivir, porque a través de las raíces absorben agua con sales minerales. Parte de las sales minerales es el nitrógeno que forma el amoníaco. ¿Sí? Bueno, las bacterias lo descomponen en nitritos y nitratos, y esta es la asimilación. ¿Okay? La asimilación es cómo lo va a asimilar las plantas, ¿verdad? Y ahí se vuelve a hacer el ciclo. ¿Okay? Plantas y organismos muertos con sus medicaciones, viene ¿cómo se llama? La degradación de moléculas, entonces se convierte en amoníaco, viene la amonificación, luego las bacterias se descomponen en nitritos y nitratos, se desprenden a través de gases, se fijan y posteriormente las plantas lo asimilan. ¿Okay? El ciclo del fósforo. El fósforo es esencial para todos los seres vivos, como el componente de las moléculas portadoras de energía, tales como el adenosintrifosfato y también de los nucleótidos del DNA y RNA. Recordemos que en la cadena de ADN, ¿verdad? Tiene un grupo fosfato, tiene un azúcar y sus bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Pero para que esté formada bien la molécula, tiene que tener una molécula de fósforo. Tiene una P, tiene el fósforo. ¿Sí? Y la energía de la P es el adenosintrifosfato, que se utiliza tanto en el ciclo de Calvin, que se llega en la fase oscura de la fotosíntesis, y en el ciclo de Krebs, en el proceso de respiración, en donde se utiliza el oxígeno, ¿verdad? Entonces, al igual que otros minerales, es liberado de los tejidos muertos por las actividades de los descomponedores absorbidos del suelo, del agua, por las plantas y las algas, circulando a través del ecosistema. Por eso los ecosistemas, pues ahí en un ecosistema interviene, hay un equilibrio entre los factores abióticos con los bióticos, factores físicos y químicos, en donde intervienen
todos los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, están los animales, ¿verdad? Las plantas igual, parecido al ciclo del nitrógeno, pero en vez de que se asimile, en el caso, las plantas son productoras de energía y es el alimento para los demás organismos herbívoros, y luego los herbívoros, los carnívoros se comen a los herbívoros, ¿verdad? Y así se hace la cadena. Bueno, entonces, los animales, por lo tanto, a través de la orina y las heces, también van a formar y a descomponer esa materia orgánica. Las bacterias nitrificantes, las bacterias descomponedoras que están en el último eslabón de una pirámide trófica y la convierten en fosfato. También esto lo absorben las plantas y luego los animales y así sucesivamente. Esto en un ecosistema terrestre. Lo mismo pasa con los ecosistemas acuáticos, porque recordemos que los peces también hacen popó, ¿verdad? También degradan, también respiran oxígeno y desprenden dióxido de carbono. Entonces, viene ahí. Y el ciclo del agua. Bueno, el ciclo del agua, pues, pudiéramos decir que es fundamental. Es el ciclo, es uno de los ciclos, todos son importantes, pero como que este se termina, ¿sí? Porque solamente una temporada del año llueve. Digo, pudiera llover todo el año, pero hay una temporada en la cual llueve más, ¿sí? Ay, no agarro. Se está agotando otra vez la batería. No sé qué pasó. ¿Qué son los pasos del ciclo del agua? A ver si me lo puede decir. ¿Qué es lo primero que tiene que haber en el ciclo del agua? Voy a buscar una imagen a ver si. Uy, ya no me da. No, es la última. Pero bueno, tengo otra. Ven esta del ciclo del agua, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los pasos para que se realice el ciclo del agua? A ver, ¿quién me dice? La evaporación, condensación y precipitación. Ok, muy bien. ¿En dónde empieza la evaporación? Del suelo, bueno, del mar, se podría decir. El ejemplo está ahí en el mar, empieza. El ejemplo es en el mar, porque son los que determinan. Pero igual, en las selvas jóvenes, como llueve todo el año, como hay abundante vegetación, aunque no haya mar cerquita, pues lo que proporciona es eso, que esté lloviendo mucho, porque hay mucha evaporación. Entonces se condensa el ambiente, ese ecosistema de las selvas tropicales o de los bosques tropicales. Entonces se condensa y muchas veces se han dado cuenta que cuando hace mucho calor y vamos por la calle, se ve como sube como un vapor.
pues está condensando. Pero en donde determina, pues es en el mar, en lagos, en ríos. Entonces, el agua se empieza a evaporar, sube en forma de vapor de agua, estas moléculas, y posteriormente se juntan en las nubes para condensarse. ¿Sí? Obviamente todos con presencia del sol. Si no existiera el sol, no habría ciclo del agua tampoco. ¿Ok? Entonces, hay evaporación, hay una gran condensación para formar las nubes y esta va a precipitarse. O sea, los pasos son evaporación, condensación y precipitación. La precipitación va a proporcionar escurrimientos que van a ir a mantos freáticos, a manantiales, a ríos subterráneos, van a formar lagos, lagunas, ríos, ¿sí? Y al final de cuentas, toda esa agua va a ir al mar, ya sea de forma interna o bien que sea un río, como los que conocemos, todos van al mar. Entonces, una vez que se precipita el agua, pues vuelve otra vez al mar, se precipita, se condensa, se evapora y se precipita. Ya no me va a dar más tiempo, nos conectamos nuevamente, dejo salgo y se vuelven a conectar. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí, profa. Ok. Ok. Entonces tenemos que en la precipitación pueden ocurrir de diferentes tipos. ¿Cómo se puede precipitar el agua? Con la lluvia. Sí, pero esa precipitación es la lluvia, ¿ok? Pero nada más en forma de lluvia. ¿Cómo se puede precipitar? ¿Se puede también precipitar como en humedad? Ajá. Pero aparte. El agua presenta 3 estados. ¿Cuáles son? Sólido, líquido, gaseoso. Así es. Sólido, líquido. Entonces también se podría decir que cuando graniza es una forma de precipitar. Claro. Ah, ok. Sí, es una forma de precipitación. Cuando está nevando también. ¿Sí? Y cuando en forma líquida. En esos 3 estados se puede presentar la precipitación. ¿Okay? En forma de lluvia, de agua en sí, como lo conocemos, lluvia líquida, sólida y gaseosa. ¿Ven? Es un ciclo, pero hay un factor determinante para todos, el sol. El sol es un factor limitante. ¿Se dan cuenta que en todos los ciclos se está presente el sol? Ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, por aquí debió haber estado el sol, el ciclo del nitrógeno, bueno, ahorita no vamos a ver eso de alguna manera ya lo vimos. Pero estas presentaciones están en la plataforma, chicos.
las dos. Bien. Ahí donde me quedé con el ciclo. Aquí. Bueno, pues en todos los escurrimientos que vienen con el agua, fíjense bien porque enseguida vamos a ver otras cosas que vamos a ver. Pero quiero que vean en el ciclo del agua. Dice, bueno, el agua se evapora, ¿verdad? Evaporación, condensación, que forma las nubes. Esta, una vez contenida, que ya están bien a las nubes, se precipita, se sublima. La sublimación es cuando hay gases, se ve que hay neblina, se está subliminando, hay gases. Y luego se precipita. Esa precipitación puede estar en los tres estados de la materia, ¿verdad? Del agua, líquida, sólida y gaseosa. Es vapor de agua, en granizo o cuando caen los copos de nieve. Bueno, estas llegan a la tierra, empiezan a escurrir y pueden formar ríos subterráneos, ¿verdad? Que llamamos siempre mantos freáticos. Y dentro de los ríos subterráneos pueden formar manantiales, arroyos, ríos, por los escurrimientos que hay. ¿Ok? Los escurrimientos salen principalmente algunos en donde hay volcanes, pues de ahí también forman ríos, porque hay escurrimientos. Todos estos van a dar al mar. Y viene otra vez el ciclo. Solamente, como les decía, en los lugares donde hay selvas, muchas veces, bueno, no muchas veces, una selva siempre está verde porque siempre hay agua, siempre hay lluvias todo el año. Pero como ha ido cambiando el clima, pues ha ido el agua, es decir, la lluvia, pues ha ido cambiando, ya casi no llueve en las selvas. Y ahorita que veamos el siguiente tema, van a ver qué va a pasar. Bueno, de aquí entendimos. ¿Entendimos esto, jóvenes? Clasificación de los recursos naturales. ¿Para ustedes qué es un recurso natural? Como la materia prima, la madera y todo eso. Ajá. Sí. ¿Qué otro recurso natural creen que sea? El agua. El agua. Sí. ¿Qué más? Los animales. Los animales, ajá. La vegetación, ¿verdad? Ya dijeron animales, es la fauna. La luz del sol. El petróleo, el carbón. ¿Qué otro recurso es natural? La energía solar. La energía solar es un recurso natural. ¿Okay? Bueno, pues de esos recursos naturales se dividen en recursos renovables y no renovables. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos renovables? Cuando es posible generarlos, ejemplos, la vegetación, la fauna y el suelo.
Los no renovables es que existen en cantidades limitadas, como por ejemplo los minerales y el petróleo. Ejemplos de minerales. ¿Ya ven que hay minas de carbón? Ese es un recurso natural. Pero es un recurso natural no renovable. El petróleo es un recurso natural, pero el petróleo no es renovable. ¿Por qué es importante el petróleo? A ver, ¿por qué es importante como recurso natural? ¿Qué se saca del petróleo? ¿Qué no se saca? A ver, díganme ejemplos, 3 ejemplos. El plástico. Ajá. ¿Qué más? Gasolina, ¿verdad? El petróleo, gasolina, el petróleo. Eso. Y eso genera energía. ¿Okay? Ahora, los recursos inagotables. Clasificación de los recursos naturales. Aquí. Renovables, no renovables e inagotables. Vamos a ver. Inagotables, recursos que no se acaban. Ejemplo, agua, energía y clima. Yo tengo mis dudas con el agua. Renovables, yo tengo mis dudas con la vegetación. ¿Por qué? ¿Por qué será? Por el exceso de población y el uso. Ajá. Pero aparte, También hay especies en peligro de extinción de la vegetación y cosas así. ajá.